Buen día, chicos, espero que se encuentren muy bien. Aparentemente vamos a seguir con esta modalidad por un tiempito más, así que, bueno, acá estamos de nuevo. La clase pasada, el video anterior, ustedes estuvieron trabajando con las normas principales, ¿sí? Con las que podemos llamar normas superiores dentro de la jerarquía normativa argentina, que era el tema que veníamos abordando ya en la clase 3 y 4, ¿sí? Eh, En esta clase lo que vamos a hacer es abordar las normas inferiores, ¿sí? Las normas inferiores que faltan, porque ustedes en el trabajo que tenían que hacer también tenían que explicar los tratados internacionales simples, ¿sí? Entonces, como para ponernos un poquito en órbita, eh, y sin perjuicio que la actividad que tenía que hacer tanto tercero A como tercero B me va a dar la pauta de si se está entendiendo el tema o no, quiero decir la evaluación de revisión que hicieron la semana pasada, me va a dar la pauta de si ustedes vienen entendiendo o no los temas. Más allá de eso, quiero que volvamos a ponernos un poquito en eje y recordemos que dentro de nuestro Estado argentino, las normas jurídicas van a servir para crear un orden, ¿sí? Y este orden de normas lo vamos a llamar jerarquía normativa, ¿sí? No confundamos el orden de las normas con el orden que crea el Estado a través de la aplicación del poder, ¿sí? Cuando el Estado aplica el poder, lo aplica porque generalmente tiene un mecanismo que le permite tener poder. Ese mecanismo es siempre un mecanismo que está basado en normas jurídicas, ¿sí? Y la principal norma que nosotros tenemos y de donde surge el principal poder que se le otorga al Estado es la Constitución Nacional Argentina, ¿sí? Junto con la Constitución Nacional, recuerden que en el primer eslabón tenemos los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Entonces, Constitución Nacional más tratados internacionales sobre derechos humanos va a ser la principal norma que nosotros reconocemos dentro de nuestro Estado y va a ser aquellas normas a partir de las cuales se va a estructurar el resto de las normas. Y ahí es cuando hablábamos del concepto de subordinación de las normas inferiores, ¿sí? Por lo tanto, para que las normas inferiores que vamos a estudiar ahora puedan existir, siempre tienen que estar acordes o darles la razón a estas dos normas superiores, ¿sí? Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos que están dentro del primer eslabón de la pirámide de la jerarquía normativa. Bien, entonces vamos a estudiar la otra norma que a nosotros nos falta, que es la ley, ¿sí? La ley, vamos a entenderla como una norma jurídica que es creada por el Poder Legislativo, ¿sí? El Poder Legislativo va a ser el tema que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Pero en principio, esta ley va a surgir de un procedimiento que está establecido dentro de la Constitución Nacional y va a atender, ¿sí? O va a tratar de regular uno de los derechos que ya reconoce la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Para hacerles un ejemplo de esto, nosotros en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el 14 bis de la Constitución Nacional, y aparte dentro de lo que es tratados internacionales, tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, en el cual reconocemos y se reconoce el derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, que si quieren lo pueden buscar, que va a regular el derecho al trabajo. ¿Sí? Va a decir, bueno, los habitantes de Argentina van a tener derecho a trabajar, ¿sí? Y el artículo 14 bis lo que va a hacer es hablar un poquito de las condiciones de trabajo, ¿sí? Que tienen que ser salubres, ¿sí? Va a hablar de la jornada laboral, pero nos marca el derecho a trabajar. No nos dice nada más ese artículo. Nosotros leemos y sabemos que como ciudadanos argentinos tenemos derecho a trabajar, pero no sabemos nada más al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Posteriormente se creó una ley, que es la ley de contrato de trabajo, en donde se regularon todas esas cuestiones que tienen que ver con el trabajo. Nos va a marcar quién es el trabajador, quién es el jefe, ¿sí? El que le va a dar el empleo al trabajador, cómo va a ser el salario que ese trabajador va a cobrar, ¿sí? Cuál va a ser la jornada laboral que ese trabajador va a tener, cómo tiene que ser esa jornada, cómo tiene que ser la entrada y salida del trabajo, ¿sí? Cómo se controla esa entrada y salida.
cómo se van a otorgar las vacaciones. Entonces, miren cómo se relaciona una cosa con otra. Tenemos la principal norma para nosotros, que es Constitución más tratados internacionales. Ambas normas nos reconocen el derecho al trabajo, pero no nos dicen nada más. Entonces, ¿qué necesitó nuestro Estado? Hacer una ley posterior. Esa es la ley de contrato de trabajo, que nosotros la vamos a estudiar recién en sexto, y a través de esta ley de contrato de trabajo, nosotros conocemos un montón de circunstancias más derivadas de ese derecho, que era el derecho a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿para qué va a servir la ley? Para indicarnos a nosotros, ¿sí?, cómo va a estar regulado o cómo va a estar entendido ese derecho y cuáles son los límites a ese derecho, ¿sí?, al ejercicio y al uso de ese derecho. Y en este caso del ejemplo que les doy, va a haber límites para el trabajador y límites para el empleador también, ¿sí? Entonces, la ley es una norma jurídica, dentro de la jerarquía normativa se encuentra por debajo de los tratados internacionales simples, ¿sí? Por lo tanto es una norma inferior, y surge de la creación del Poder Legislativo, ¿sí? Esta ley tiene unas características básicas y que la hacen ser tal, ¿no? Que la hacen ser ley. La primera es que las leyes son obligatorias siempre. Desde el momento que el Poder Legislativo crea la ley y publica la ley, esa ley es obligatoria, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver después, el proceso de creación de leyes, que hay una intervención que hace el Poder Ejecutivo para darle aprobación al proyecto de ley. Una vez que el Poder Ejecutivo aprueba este proyecto de ley, inmediatamente esta ley se vuelve obligatoria, ¿sí? Es general la ley, por lo tanto, esta característica de la generalidad implica que todos los habitantes que pisen el suelo argentino, ¿sí?, todas las personas, perdón, que pisen el suelo argentino, van a estar obligadas a cumplir esta ley, porque esta ley es general, por lo tanto se va a aplicar a todas las personas que se encuentren dentro de nuestro territorio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si viene un extranjero y comete un delito, va a ser penado de acuerdo a la ley argentina, ¿sí?, de acuerdo a todas nuestras normas argentinas. Entonces, es general, ¿por qué? Porque se le va a aplicar a todos los habitantes del territorio nacional, ¿sí? Ya sean que sean ciudadanos extranjeros o que sean argentinos nacidos en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, una persona extranjera viene a Argentina y desea trabajar, va a tener que estar enmarcado ese trabajo dentro de lo que dice la ley de contrato de trabajo, que era el ejemplo que les venía dando, ¿sí? Bien, es coactiva. Por lo tanto, si yo no la cumplo, sé que si no cumplo esa ley voy a tener un castigo, que generalmente la misma ley establece cuál va a ser el castigo, ¿sí? Y por otro lado, es de orden público. Esto tiene que ver por quién es el órgano que la crea. En este caso, como la crea el Poder Legislativo, decimos que es de un organismo público, que es del Estado, ¿sí? Y dentro del Estado, dentro del Poder Legislativo. Son las 4 características que tiene la ley. Obligatorias, ¿sí? Todas las tenemos que cumplir, generales, porque es para todos los habitantes del suelo argentino, sean extranjeros o sean nacionales. Es coactiva porque si no la cumplo tengo un castigo, una sanción, y es de orden público porque surge del Poder Legislativo, ¿sí?, uno de los poderes del Estado, ¿sí? Bien. Otra cuestión importante con respecto a la ley es que la ley va a empezar en principio a aplicarse desde el momento que es creada, ¿sí? Entonces, va a regular situaciones desde el día que se la crea en adelante, y siempre se va a aplicar desde el día que se la crea hacia situaciones futuras. Esto es en principio, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo. Mañana es 27 de abril. Supongamos que surge una ley el 27 de abril. Entonces, esa ley se va a aplicar a las situaciones desde el día 27, 28, 29, 30 de abril en adelante, ¿sí? ¿Y en qué lugar se va a aplicar? Dentro del territorio argentino. Por lo tanto, nuestras normas nacionales, nuestras leyes nacionales, tienen aplicación y tienen importancia y aplicación dentro de nuestro territorio argentino, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros vamos a otro país, tendremos que ver cómo son las leyes en ese país para ver si estamos actuando conforme a estas normas o no, ¿sí? Entonces,
a estas 4 características le vamos a agregar una que vamos a llamar la territorialidad, ustedes la van a ver en el cuadernillo, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con que las normas, las leyes, son obligatorias dentro del territorio en las que se dictan, ¿sí? Y desde el momento que son obligatorias hacia el futuro, ¿sí? Se aplican hacia el futuro, nunca hacia el pasado, en principio. Bien, la otra norma que nosotros conocemos a través de la pirámide de la jerarquía normativa son los decretos. Y ustedes hicieron una actividad con el decreto que dictó el presidente actual sobre aislamiento social preventivo y obligatorio. Los decretos van a ser una norma jurídica, pero esta vez van a surgir del poder ejecutivo, ¿sí? Van a surgir del presidente de la nación. Entonces, los decretos son una norma que surge del poder ejecutivo. Es la posibilidad que tiene el poder ejecutivo de dictar una norma, ¿sí? Entonces, puede ser que sean de distintos tipos. Básicamente vamos a encontrar 3 tipos de decretos. El primer tipo de decreto es el que nosotros podemos llamar decreto reglamentario, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice acá el PowerPoint, nos va a dar un detalle sobre cómo funciona la ley y cómo se va a regular ese funcionamiento. ¿Sí? Entonces, nos va a dar un detalle y va a decir que, por ejemplo, esta ley se va a empezar a aplicar el 27 de abril para todas las personas mayores a 18 años hasta los 30 años, que esa ley puede llegar a aplicarse entre los 30 y 40 años recién en mayo. Y entonces, lo que hace el decreto, y es ver el decreto reglamentario, es ver esa ley y decir, bueno, a ver, yo voy a dar unas explicaciones porque no queda del todo claro. Entonces, yo como presidente, saco un decreto y termino de darle una explicación a esa ley, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos la ley de tránsito, ¿sí? Claro, la ley de tránsito, por ejemplo, nos dice que si uno va manejando, tiene que parar con su auto cuando hay un semáforo en rojo para darle lugar al peatón. Pero ahí tenemos 2 situaciones. Primero, ¿qué es semáforo y qué es un peatón? Entonces, quizás la ley no explica eso, pero puede llegar a salir un decreto reglamentario que nos va a explicar qué se entiende por peatón y qué se entiende por semáforo en rojo, ¿sí? Entonces, reglamenta, es decir, regula y da instrucciones sobre la aplicación de una ley que ya existe, ¿sí? Entonces, ese es el decreto reglamentario. El otro decreto es el que tomamos como ejemplo al día de hoy, que es el del aislamiento social preventivo y obligatorio por el tema del coronavirus, ¿sí? Entonces, este tipo de decretos los vamos a llamar de necesidad y urgencia. Es de necesidad porque atiende a una situación de extrema gravedad dentro del territorio argentino, ¿sí? Entonces, es de necesidad por eso y es de urgencia porque tiene que atender una situación que no puede esperar, ¿sí? En este caso, el ejemplo que les doy, la urgencia está dada por la salud pública y la posibilidad de un contagio masivo de este virus. Entonces, como medida de salud pública, el presidente de la Nación dictó un decreto de necesidad, ¿sí? Porque es una situación excepcional, y de urgencia, porque hay una cuestión grave que atender, sobre el aislamiento, y nosotros por eso seguimos en cuarentena y teniendo este tipo de clases. Entonces, entre otras cosas. Entonces, que quede claro, decreto de necesidad y urgencia no se usa siempre, ¿sí? Tiene que darse en una situación extrema y de mucha gravedad, ¿sí? Y por ejemplo, no podría nunca un decreto de necesidad y urgencia hablar sobre materia penal, ¿sí? Entonces, el presidente no puede sacar un decreto y a través del decreto establecer un delito, ¿sí? No se puede. Y para esas cosas no va a servir. Sirve solamente para situaciones extremas y graves, ¿sí? En las que se necesita realmente una urgencia. ¿Y por qué va a sacar el presidente este decreto? Porque el proceso
para generar y crear un decreto es mucho más rápido que para crear una ley. Entonces, hacer una ley en una situación grave implicaría en este caso que haya muchísimos argentinos contagiados de coronavirus. Por lo tanto, la única manera de regular y normar esto era sacar el decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Cuando veamos el proceso de creación de leyes, se van a dar cuenta por qué. Y acá imagínense que este decreto y todos los decretos surgen por voluntad del Poder Ejecutivo, surgen por voluntad del presidente. No pasa de un sector a otro. En cambio, cuando hay una ley, el proceso de crear una ley es más largo. Entonces, por eso se le da al presidente de la Nación la facultad de sacar los decretos de necesidad y urgencia, como en este caso el de aislamiento social, para que no se siga el riesgo que implica que la población siguiese circulando por la calle. ¿Sí? Entonces, como se acotan los tiempos para realizar el decreto, salió por decreto de necesidad y urgencia y lo tenemos una ley al respecto. ¿Sí? Bien. La otra posibilidad de decretos es que los decretos sean autónomos. Cuando los decretos son autónomos, van a estar y van a regular cuestiones internas del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Acá no va a estar relacionado con una ley y tampoco va a estar relacionado con una situación de emergencia, sino que tiene que ver con una situación interna del mismo Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y vamos a la última norma que nos falta estudiar, que son las resoluciones. Las resoluciones también son normas, generalmente se pueden dar adentro o dentro, perdón, de uno de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, en el día de hoy, podría sacar una resolución que indique cómo proceder a evaluar a los estudiantes para cerrar el primer trimestre del ciclo lectivo, teniendo en cuenta esta cuestión de las clases virtuales. Eso es una resolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar en relación al derecho a la educación o con el derecho a la educación y va a estar regulando una cuestión muy específica, ¿sí? Que tiene que, de ese ministerio, que es el Ministerio de Educación, que tiene que ver con cómo cerramos los docentes y los estudiantes este primer trimestre. Entonces, esas resoluciones tienen que ver con una situación muy específica, ¿sí? Y van a servir para regular una cuestión muy específica relacionada con uno de los derechos regulados en la Constitución Nacional, y también puede ser que sean resoluciones que se den dentro del Poder Judicial. Y cuando las resoluciones sean dentro del Poder Judicial, van a servir para ver cómo se va a aplicar una ley y también pueden estar en relación con el resultado o el desarrollo de un juicio, ¿sí? De un proceso judicial. Entonces, por un lado, podemos tener resoluciones que surjan dentro de los ministerios del Estado, ¿sí? Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, o puede ser que surjan dentro del Poder Judicial, ¿sí? Si estoy hablando de las resoluciones que surgen dentro del Poder Judicial, voy a estar viendo el tema de la aplicación de las leyes o el tema de el desarrollo de un juicio. Y si es una resolución que se da dentro de un ministerio, como les estaba ejemplificando al principio, tiene que ver con un derecho en específico. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación podría establecer cómo vamos a cerrar el primer trimestre de este ciclo 2020. Y eso nos va a llegar como una norma que las escuelas tendrían que cumplir en forma obligatoria y va a enmarcar cómo se va a cerrar eso. Pero lo va a decidir el ministerio, ¿sí? No va a venir del Poder Legislativo y no va a venir del Poder Ejecutivo en forma directa. Bueno, hasta acá los temas de hoy. La semana que viene vamos a empezar a trabajar con el Poder Legislativo y después ya vamos a empezar a ver el tema del proceso de creación de leyes. Entonces, les pido que si tienen dudas, se comuniquen conmigo a través del foro o de la mensajería de la plataforma. Si tienen dudas con la actividad anterior, me avisan. Y si tienen dudas con algún tema de los que expliqué hoy en este videito, también me avisan, ¿sí? Lo que yo quiero que vayan viendo es cómo a través de la Constitución Nacional y los tratados internacionales
nosotros tenemos la posibilidad de que uno de esos derechos que reconoce nuestra norma superior después pueda ser regulado por las normas inferiores, ¿sí? Acuérdense del ejemplo que les di al principio, ¿sí? Constitución Nacional y tratados internacionales nos marcan la posibilidad y la existencia del derecho al trabajo y, por ejemplo, tenemos una ley que regula todo lo que está relacionado al derecho laboral, que es la ley de contrato de trabajo. Obviamente, el Poder Ejecutivo sacó muchísimos decretos relacionados con el contrato de trabajo y hay muchísimas resoluciones también sobre ese mismo derecho, que no vienen al caso y por eso no se los ejemplifico, pero sí sepan que a través de un derecho, después tenemos una ley que lo establece y que dice cómo se va a aplicar ese derecho, después tenemos un decreto que va a dar detalles sobre la aplicación de esa ley y generalmente hay alguna resolución que tiene que ver con un tema específico sobre la aplicación de ese derecho, ¿sí? Entonces, si tienen dudas se contactan, si me quieren hacer algún tipo de consulta o hacerme saber si les quedó claro o no el tema también. Y bueno, espero verlos prontito y seguir en contacto con ustedes. Un besote muy grande a todos.